Bienvenido. Bienvenides a otra edición de Desarma y Sangra. En esta ocasión, como adelanté al principio, vamos a hablar de los cipayos, del cipallismo, más puntualmente del cipayo. ¿Sabes que es la misma pregunta que me hice yo? La verdad es que estábamos ante los sucesos que ocurrieron en los últimos tiempos y en realidad ante los personajes que transitan nuestra política nacional en las últimas décadas. Se usa mucho el término cipayo, por lo menos entre el movimiento peronista, para definirlos, no así tanto por fuera. De hecho, se dice que es un uso residual ya el del cipayo. Eso quiere decir cuando ya está cada vez menos en circulación una palabra. Hay palabras que pierden circulación y son olvidadas en la historia. Sí. ¿Te parece cipayo un poco? ¿Alguna vez escuchaste hablar a alguien de cipayo en la calle que no fuera una persona peronista en un contexto de una charla peronista? No, puede ¿Y no ser. viste que cuando alguien acusa a alguien de cipayo, la reacción es como, güey, pará, como demasiado? Sí, como sí, ya? sí. Bien. Pero la verdad es que es un término que le cabe muy bien a ciertos personajes de nuestro país. Y me pregunté, y la pregunta retórica disparadora es una sola en esta ocasión, que Bien. es, ¿cuál es el origen de la palabra cipayo? Ok. A mí me gusta porque cuando te preguntás por el origen de una palabra empezás a como tirar de un hilo y el hilo empieza como a salir y a salir y a salir cosas. ¿Que no estabas preparado? Para lo cual no estaba preparado. Y está bueno porque una palabra trae connotaciones, sentidos que quizás están ocultos dentro de la palabra, por debajo de la palabra, pero que si los rescatamos logran resignificar un poco el término. Ok. Que eso es lo que quizás voy a tratar de que suceda en estas 30 minutos de columna. Me encanta. Empecemos por el principio. La definición de cipayo. Bien. Bien, cipayo. Tengo una primera pregunta para ustedes. A ver. Si tuvieran que adivinar, Sí. ¿qué origen tiene la palabra cipayo? O sea, ¿de dónde les sale? ¿De dónde les suena que puede venir la palabra cipayo? A mí se me ocurren dos cosas: lunfardo Sí. o algo más gauchesco como papiano. Bien, Dechi. Papeano. Sí, diría hasta criollo. Bien. Criollo, tal cual. Yo también tenía esa impresión y es equivocada. No. Oh No my es God. una palabra autóctona, cipayo. No, bueno, me voy. Pero La palabra cipayo viene de Europa. Oh. Más precisamente, en jodiendo. realidad, viene de Persia. No. Rarísimo. Vamos a ello. Como parece la introducción de un video de YouTube. Cipayo, nombre masculino, soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. Esa es una primera definición. Eran como... ¿cómo se Tranquiles llama? porque vamos a explorar un poco más Ok. de esto. Pero sí, Pero sí, no dije nada. pero ya sé a dónde vas. Dos, aclara. Esta es la definición de... Pones cipayo en Google y te saltan estas definiciones. La segunda, despectivo, aclara. Secuaz a sueldo. Claro, mercenario. Yes. Que me parece gracioso que tenga que aclarar que es despectivo. Secuaz Como si- es muy buena la palabra secuaz. Sí, sí. Me gusta. Como si hubiera alguna vez alguien te pueda decir que es un secuaz a sueldo y vos no tengas una mala impresión de esa persona. Como... Y bueno. y me puse a imaginar como si de repente conoces a alguien, estás saliendo con alguien, te re enamorás de alguien y te dice, soy un secuaz a sueldo. Nadie va a O decir. sea, ¿Trabajás para la CIE? no, sí, existe. O sea, hay gente que. Hay tipo que servicios. claro, hay gente que se Servicios. dedica a eso y Claro. debe tener vínculos y en algún momento tenés que aclarárselo. Uy, yo tuve una amiga Que era así cosas son. que tenía un novio servicio. Mira. ¿Qué? Bueno, una cosa es ser servicio, otra cosa es ser un asesino a sueldo. No, bueno, obvio. Pero Básicamente. el borde es Hay, medio... hay una tendencia de pasar de ser servicio a ser asesino a sueldo. Bueno, está ahí. Y bueno, es, Esto es una tendencia. es una Choca, orientación choca. vocacional Comprobadísimo. parecida. Y última definición que está en Google, también aclara despectivo, pero le agrega Río de la Plata. Como es un uso despectivo del Río de la Plata, que dice persona que sirve a los intereses extranjeros de un país, especialmente si desempeña un cargo político. ahí está, agregó un claro, upgrade. la connotación nuestra que le dimos desde Latinoamérica, específicamente el Río de la Plata, a esa palabra. ¿Por qué sucederá que en el Río de la Plata le dimos este uso o esta connotación tan específica a esa palabra? Traje un par de posibles razones. ¿Podemos ver?
Pfizer no pidió ni cambio de la ley y ni pidió, lo único que pidió fue un seguro de caución, como se lo pidió a todos los países del mundo, que es algo razonable. No pidió ni los hielos continentales, ni la, bueno, no Ni sé, la Patagonia. las Islas Malvinas se la pudimos haber dado. Y el seguro de caución fue razón. Ya. Pfizer no pidió ni cambio de la ley. Está bien, Joa. Vamos con el sorjona. siguiente. El fallido. Joa, perdón. Guaya, perdón. Tremendo, tremendo. Sigamos adelante. ¿Me perdonás? Ahora no te pongo ni mierda, dice. Le dije el nombre de mi ex, ¿viste? Como... Que es literalmente esa situación. Terrible. Para es mí, donde un conjunto de ciudadanos se animaron a soñar. Y hoy estamos todos movilizados con los gobernadores, que estuvimos ahí dentro asumiendo compromisos de futuro y tratando de pensar y sentir lo que sentirían ellos en ese momento. Claramente deberían tener angustia de tomar la decisión, querido rey, de separarse de España. Minuto de silencio. Cries y Memories de hace 4 años, ¿no? Qué felices que éramos en ese momento, porque era como, bueno, Era muy fácil Era ser divertido, oposición. era divertido. muy fácil ser oposición. era Nuestro presidente electo democráticamente, en no sé si es el 9 de julio o el 25 de mayo, en ese acto, sinceramente, le Ay, pide Dios. perdón, 9 de julio, básicamente, 9 de julio que estaba en Tucumán. al rey de España por habernos independizado. En fin, y hay un caso más, capaz del peor cipayo de nuestro país. Pero ¿cómo destacas? No, un momento. Elogios a Messi. Pero vos querés que lo elogie, que juegue bien, macho. Escucha. Que la rompa. No. Que la agarre, que deje 2 en el camino una vez con la Pero selección ¿viste lo que- argentina. Le hizo goles a Nigeria, a Irán. Y eso no Me gusta Pero no esto. sirve para nada eso. En la Os final llegó del a la mundo. final. En la miró el Os llegó a piso la en la final, final, final. que si no nos hubierais ni Miró el clasificado piso para el en la Mundial. final. Miró el piso en Estados Unidos contra Chile. Miró el piso en Alemania contra los en Brasil pone contra mal los esto, alemanes. boludo. Me angustia. Jugó bien un poquito contra Manera de Chile en hacerse Chile. odiar, ¿eh? Dejate de joder, Messi. Con la selección argentina, la verdad, su prestación ha sido... Tiene que ser un personaje. Tiene que ser un personaje. En fin. Me estás Esas son poniendo de mal muestras humor, de Camilo. cipayos. Lo que me interesa que nos llevemos de esta primera sección es que no hay una connotación negativa en el primer uso, que vuelvo a recordar, que era el de soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. No hay una connotación negativa en esa palabra. Era como de la cipayo. descripción del soldado. Era la forma en que tenían para nombrarlo. ¿Y por qué? Paso a explicar la etimología de la palabra cipayo. Me encanta. Como decía, tiene un origen persa, que no sé pronunciar persa, les pido perdón, pero viene de la palabra sipahi. Creo que bien, bastante Bueno, bien. Que eran soldados de caballería de élite, dicen. Ah. Era básicamente, si pones como la traducción de sipahi a las distintas idiomas, te lo traduce como soldado. Mirá. ¿Qué pasa? En realidad, estos sipahi también eran como los turcos otomanos, cuando el Imperio Otomano estaba tratando de conquistar ese territorio que termina después siendo Turquía. Conocían bajo este nombre a los distintos, a tropas, tanto propias, pero también como nativos de otras partes de ese territorio, Ajá. que se sumaban al Imperio Otomano, que no necesariamente venían de la etnia otomana. ¿Se entiende? Sí, sí. Especialmente, y un shout out para mis fanáticos de Age of Empires, por ejemplo, reclutaban a los bereberes en el norte de África, es una civilización de Age, por eso, para que se sumaran a la lucha por el Imperio Por el Otomano. Imperio, claro. Revuelta, ahí hasta ahora no hay ninguna connotación negativa del término. Quizás sí, los compatriotas de esos soldados reclutados por el Imperio Otomano que no decidían sumarse, tuvieran alguna mala percepción acerca de sus vecinos que decidían sumarse a un imperio que estaba Claro, tratando de conquistar. claro. No lo sabemos, no quedó ese residuo de sentido. Y hay algo importante que vos decías al principio. No eran mercenarios. No es que les pagaban y les decían, Ah. che, sumate. Ah, lo hacían de amor a la patria. Sí y no. Tenían como un rango como los caballeros medievales de Inglaterra. Eso es lo que pasaba. Eran como... No solo era un soldado así... era una caballería de élite. Era un tipo que incluso en épocas de paz les daban como un territorio para que pudieran, como en los feudos, que tenías al señor feudal, que era un caballero, Sí. que te defendía, pero al mismo tiempo te cobraba impuestos y te hacía Sí. trabajar. Sí. Eso era lo mismo... El mismo categoría tenía el Mirá, sipahi. el mismo tipo de trabajo. Exacto. De hecho, traje un par de imágenes de cómo eran los sifaís, para que vean.
Miren el nivel. Estaban bien vestidos. Estaban bien vestidos, O sea, era un estatus social incluso ser un sipaí. Era una cuestión de respeto, de Mirá. honra. Hay otra foto más, porque traje un par más. Esta, también, miren la facha. Re chetos. La facha que tenían los sipaí, los cipayos. Eran Pero eso árabes. hay una suerte de coima ahí de decir como si te volvés ahí te voy a dar todo este lujo de armería y un pedazo de tierra. O está mal que lo pienses. No está ¿A dónde claro. vas tan vestidos y payones? Ahí creo que está citando una frase de Age of Empires, como, ¿a dónde vas con ese ejército, Saladino? Bueno, hay otra más creo que traje, a ver. Esa, miren, ahí tienen dos cipayos charlando un poco de sus tierras. La verdad que no está claro, no sé si Ok. es que venían y le decían, che, Te seduzco. te seduzco con esto, o si al revés, eran personas que se sumaban al ejército y gracias a sus dotes o lo que fuera les terminaban Bien. concediendo. Dando, claro. Piensen también que el Imperio Otomano estaba tratando de generar justamente su imperio y entonces le convenía que haya personas fieles al imperio, al emperador, que se asentaran en los distintos territorios que iban conquistando y que los cuidaran a cambio de la lealtad absoluta al emperador, obviamente. Claro, ¿no? claro. Bien. Colaboracionistas. Entonces, ¿cuándo es que empieza el cipayo a empezar a tener como ya una connotación un poco más negativa? ¿Y por qué? ¿Cómo es que se produjo esa transformación de cifaí a cipayo? Bueno, parece que a medida que las distintas potencias de Europa se fueron entrometiendo un poco más en lo que sucedía en esa zona del mundo, Sí, empezaron a incorporar a sus lenguajes esta palabra. claro. Entonces, cipayo es una palabra española Sí. para decirle al cifaí. La reversionaron. Una digamos. Exacto. No sé cómo se apropiación dice, cultural. claro. También está cipayo en portugués, Bien. está cipayí en Francia y O está sea, ahí. cada nación debe tener su cipayo. Exacto. Perfecto. Quizás el cipayo más emblemático es el cipayo indio-inglés. Wow. Eh, Hay un juego con el colonialismo. Claro. inminente. Exactamente. De hecho, Bien arrastrado, bien Bien, arrastrado. claro. el Imperio Británico se refería a la India como la joya de la corona. Era de ahí donde venían las riquezas y donde el Imperio Británico lograba incorporar sus recursos para mantener sus colonias a lo largo de todo el mundo. Dicen, de hecho, que no hubiera sido posible para el Imperio Británico conquistar la India, colonizar la India, sin la ayuda de indios. Claro, obvio. Porque nunca podía llegar a mandar semejante cantidad de ejército. Siempre necesitas un colaboracionista. Exactamente. Como los mismos judíos que, perdón esta analogía, pero vieron que decían que dentro de los guetos habían judíos que oficiaban de policías nazis. Exacto. Bueno, Patricia Bullrich entregando a los compañeros montoneros. Exactamente. Estamos bien, estamos ahí, estamos ahí. Estamos Exactamente. en línea. Sí, sí, es por ahí. Así que el ejército de la Compañía Británica de las Indias Orientales estaba formado en su mayoría por cipayos. Bien. Traje acá, no voy a recomendar la película porque dura 3 horas y vi solo una. Ok. Pero hace 1 hora. Pero me pareció interesante. ¿Que Está la buena. viste hoy a la mañana? Ayer a la noche. Ya Ya había visto una partecita, porque está buena. Se llama RRR. Que creo que es Rise, Reforce, no sé qué. Es una película india que se estrenó hace poquito, hace 2 años más o menos. De hecho, estuvo nominada al Oscar a Mejor Película Extranjera, está en Sí. Netflix. Es como una epopeya así india y todo. Viste que el cine indio, Bollywood, claro. es Sí. muy prolífico, o sea, en su hacer. Como de hecho tiene como incluso más películas por año que Hollywood. Épico. Sí. Y todas las películas tienen ingredientes de una Maravilloso, grandilocuencia enorme y eso está muy plasmado en esta película. Traje una escena en la que vemos un cipayo en acción, que es un indio al servicio del ejército británico luchando contra sus compatriotas. A ver, ¿la tenemos por ahí? ¿Esto puede tener copy? No nos importa, que la vengan a buscar. Un poco sí, un poco sí. El concepto de copy es cipayo ya. Digamos. Arresten a ese bastardo. ¿Y quién salta? El único indio Wow. del ejército. Claro. No, man. Me dieron re ganas de ver esta peli, Pero, man, sos de los nuestros. Sacamos. No, ¿qué haces? Está buena la peli, justamente trata sobre el vínculo de un cipayo con un indio revolucionario y hasta donde vi todavía esa
revelación no sucedió, es obvio que va a suceder. Ok, Tengo bien. una aseveración. A ver. Que es, porque siempre para mí el término cipayo estuvo asociado a la idea de te falta sentido patriótico. Pero a la vez, lo que estoy viendo por lo que vos decís, es que hay una vocación de sentido patriótico, solo que está medio corrida del eje originario. No sé, es una idea que Repetime, ¿qué? Que, o sea, Presta atención. No, te presté atención, pero justamente estoy tratando de entender. que uno dice cipayo y piensa en alguien que no tiene sentido de amor por su patria, ¿entendés? Uno dice cipayo y Patricia Bullrich que habla de vender las Malvinas como si fuera un terreno baldío acá en José Cepaz. Sí, Sí. para Y- mí la diferencia está que igual en estos momentos, o sea, en el que surge el ejército cipayo, ponele, el concepto de nación está un poco Bueno, pero complicado. el sentido de sacarle el concepto de nación, sacarle el concepto de patria si querés. El sentido de amor por tu tierra, por tus orígenes, por tus ancestros, por tu cultura, está corrido de tu eje originario. Se lo debes a ¿Entendés? otro. Claro, exacto, como que corres tu sentido de amor por tu tierra hacia otra tierra que no es la propia y que Vamos- inclusive es la de tus conquistadores. puede Vamos llegar a ser. ver si eso es tan así, José. Ok. Porque resulta que hubo una revolución de los cipayos. Me interesa. ¿Se han En independizado? Algún punto, más específicamente alrededor de 1857, un grupo de cipayos al servicio de la corona británica se rebela contra el ejército británico ante las inclemencias que demostraban con respecto a sus compatriotas. Dijeron, che, no quiero torturar más a los míos. Y porque se fueron un poco al carajo los ingleses, claro, en esa, Claro. en esa, Se les pasó el error, se en pasaron de ese rosca. ímpetu imperialista que siente que cualquier persona por fuera de su imperio es inferior a ellos, Sí. se pasaron por las bolas un poco aspectos en los que los cipayos indios dijeron, che, acá no. Ok. Bien. Puntualmente, con respecto a un fusil. Había un fusil que usaban las compañías inglesas que necesitaba y requería de grasa de animales que eran tabú para los hindúes, para la religión hindú y musulmana. No, se me... ¿Cómo te vas a meter? ¿Sos tonto? Si estás, o sea, No es tonto, ay, pero hay es imperialismo. Ok, Es ok, te ok. quiero masacrar y te humillo. Pasa O sea, que pienso, perdón. Boicot estuvo en la revolución de... Nah, es un chiste que Pero no... es que yo pienso, por ejemplo, en el ejemplo del colonialismo en Argentina, en algunas provincias del norte, en la cual, por ejemplo, llegaban con las cruces los católicos y lo que hacían era, en vez de, no sé, pisotear los altares de los dioses de esas culturas originarias, te clavaban la cruz atrás de tus propios altares. Entonces, de esa manera lo que generaban era como una asociación de tu dios con el mío. una mímesis. Exacto. Bueno, en este caso no. No sabía Las bolas. eso. En este caso los ingleses estaban tan seguros de que los cipayos eran unos esclavos que no tenían ningún tipo de capacidad de revolucionarse, ya no sentían Ni ningún tierra, tipo de claro. amor por Claro. como decía Fino, no Claro. sentían, dijeron, usemos esta grasa de animales a pesar de que está absolutamente prohibida por la religión de los cipayos. ¿Qué van a hacer los cipayos? Y los cipayos arrancaron una revuelta que condujo a una especie de revolución que igual fue apagada por el Imperio Británico, pero que supuso un golpe mortal a la Compañía Británica de las Indias Orientales. Como que ahí tuvo que mandar un ejército británico Claro. de verdad. Le Y- costó. Sí. Le costó y economía, le claro. costó caro y de hecho ya como que ya el uso de cipayos disminuyó mucho hasta, bueno, pero igual hubo todavía cipayos que se mantuvieron Ok, dentro del ejército reduzco... hasta la Segunda Guerra Mundial reduzco. inclusive. Lo que me parece interesante de este hecho es que hay cipayos recuperables. Claro, soldado que no... ¿Cómo es la frase? Sí, se entiende el concepto. Hay cipayos... Soldado que huye sirve para otra batalla. Eso. Sí, pero Ellos no huyeron con igual. respecto me parece a los que no somos cipayos, a los patriotas, pensar que hubo un hecho en la historia de la palabra cipayo, hubo cipayos que volvieron. Bueno. Hubo cipayos que se arrepintieron ¿De ser cipayos? de ser cipayos y volvieron a luchar en contra del enemigo invasor. Yo no puedo no pensar en Macri diciendo que este pueblo es un fracasado, como si él no perteneciera a este pueblo, primero. Y digo, yo siento que hay gente que, si tenés dedo de frente, te tenés que ofender. O cuando habla del feudalismo en las provincias en las que se vota el peronismo. No sé. Sí, ¿Qué sí. decís? ¿Qué piensas? Pero para, No, sí, sí. ¿quiénes volvieron? Hay cipayos, bueno, en este caso los de Bueno, la sí, India. ya sé, ya Hay sé. cipayos recuperables porque hay algo que el cipayo no negocia.
Ok. Algo hay del cipayo que lo une a su tierra que no negocia. Y sin embargo, teniéndolo todo, territorio amplio, recursos abundantes, talento, Latinoamérica hace noticia a nivel mundial, por eso hablamos de la irrelevancia, cuando hay una catástrofe natural, cuando hay un golpe de Estado, y en el mejor de los casos cuando Brasil o Argentina ganan el Campeonato Mundial de Fútbol, que hace tiempo no lo hacen. Y por eso hace tiempo estamos fuera de... Ahora. ¿Cuánto ganaron ustedes en Chile? No me lo perdí, que ganaron ustedes. Wow. Mauricio, nosotros tenemos una vieja rivalidad con En Mauricio, Guayá. pero no voy a aprovechar, ¿cierto? ¿Se acuerdan de que Mauricio, a lo largo de todo su gobierno, lo único que hacía cuando iba a un territorio extranjero era hablar de fútbol y tirarles chicanas de fútbol? Sí. Sí, Es ahí, evidentemente, donde Macri claro. no Claro, puede no negociar. O sea, es como lo único que lo une a esta tierra para ese pelotudo. Es la pelotita. Es la pelotita, Es la el pulgo. pelotita. Teta. Traje también un archivo. Acá vemos a la otra cipaya de Patricia Bullrich festejando el campeonato mundial. Así que, o sea, obviamente no estoy justificando ni diciendo que Macri o Patricia Bullrich No. tengan algún tipo de retorno, son irrecuperables. Pero me pareció divertido esa excepción de que no hay algo que el cipayo no negocia. Me pregunté entonces, ¿qué legado tuvo el cipayo o la figura de traidor en la cultura popular? Hay un montón. En las películas es muy común la figura del traidor. Quiero arrancar primero con quizás uno de los cipayos más conocidos del cine, de la historia de nuestro cine, que es el señor que está en este estudio, Claro. el señor Darth Vader. Darth Vader Ah. tiene un origen en la Orden del Jedi. Es Claro. Anakin Skywalker, Claro, es un traiciona cipayo. a sus compañeros Jedi contra su peor enemigo, que son los Sith, pero al final de la película, al final de esa historia, hay algo que no negocia Darth Vader, que es el amor por su hijo, por Luke Skywalker, que lo devuelve a la Orden del Jedi y logra vencer, gracias a Darth Vader, que mata a Lord Sith. Acabo de spoiler Star Wars. Sí, la Pero verdad que sí. boludo, Pero es medio raro. 1980. Está bien, boludo, lo banco, lo banco. No hacía falta contar toda la película. Sí, hace falta porque es un castigo por no haber visto Star Wars hasta el día de la fecha. Voy a spoilear otras películas, así que aviso ahora, alerta de spoiler. Matrix, 300, El Rey León y El Padrino 2. Matrix. Hay un personaje que se llama Cypher en Matrix, que también es uno de los miembros de la nave que ya se fue de la Matrix, pero que negocia con los agentes Sí. para que lo devuelvan, porque está tan arrepentido de haberse ido de la Matrix que quiere volver y traiciona a la nave vendiéndoles a la clave para vencer a la única resistencia humana frente a las máquinas, que era Morfeo. Era entregarles a Claro. Morfeo, que era el único que sabía los códigos de acceso de la última ciudad humana Habitable. habitable que estaba todavía. Esto es una lección de vida. El cipayo sabe lastimarte porque te conoce. Ah. Claro. En eso es fuerte, 300, ¿Qué enemigo más difícil el cipayo? exactamente, en 300 hay un soldado que es descartado por Leónidas porque Sí. no puede levantar el escudo, es un soldado deforme que Claro. como no puede levantar el escudo, Leónidas lo rechaza de su ejército, él se siente tan humillado que Nemo. va a Xerxes, el rey persa que estaba tratando de conquistar Esparta, y se le ofrece como aliado y le da el secreto de por dónde puede pasar el imperio persa para derrotar finalmente a los espartanos que tan valientemente estaban luchando. Qué jodido. Y algo interesante que traje, pero no, estamos corto de tiempo, entonces no lo vamos a pasar, que Xerxes le dice, lo único que necesito de vos para darte todo lo que querés es que te humilles ante mí, le dice, al cipayo. El imperialismo le dice, necesito que te humilles ante mí. Recuerden Tremendo. al imperio británico humillando a los cipayos Con la sangre. con la grasa de los animales que para ellos eran Sagrados. La lección que nos trae esto, el cipayo es más peligroso que el enemigo. Sí. Pero pregunta. Bueno. Está bien. ¿Hay algo peor que un cipayo? Sí. El cipayo que es traidor a la sangre. En la película El Rey León, Sí, claro. ¿quién es el que mata a Mufasa? Su hermano.
En Padrino 2, ¿a quién le da el beso de la muerte Michael Corleone porque lo traiciona? A su hermano Fredo. El cipayo es un traidor a la sangre. Eso es imperdonable. ¿Siempre es un traidor a la sangre o es peor el traidor a la sangre? Es una muy buena pregunta porque te recuerdo, tratemos de remontarnos a las primeras ideas del cipayo que eran de las tribus, de las pequeñas tribus. Sí. Es muy probable que esos primeros cipayos de las tribus Claro, hayan sido hermanos de hayan los sido que hermanos traicionaron. Ay, no lo de puedo los que traicionaron. creer. Eso quedó, Es que tremendo. esa idea de traidor, por eso está tan asociado con el traidor, porque traiciona a su propia sangre. Y fíjate qué tanto que hasta el día de hoy en la Argentina tenemos la figura de traición a la patria. Claro. Será reprimido con reclusión o prisión de 10 a 25 años o reclusión o prisión perpetua y en uno u otro caso inhabilitación absoluta perpetua siempre que el hecho no se haya comprendido en otra disposición de este código. Todo argentino o toda persona que deba obediencia a la nación por razón de su empleo o función pública que tomare las armas contra esta, se uniere a sus enemigos o les prestare cualquier ayuda o socorro. Si ejecutara un hecho dirigido a someter total o parcialmente la nación al dominio extranjero o menoscabar su independencia o integridad, o si indujere o decidiere a una potencia extranjera a hacer la guerra contra la República. Esa es la figura de traición a la patria del... Nuestra Constitución Nacional incluye Tengo esta un figura listado, tengo un listado de gente que podría... Tipificación. que te mete a cadena perpetua. A la mierda. A la mierda, al calabozo por Tremendo. traidor. Cipayo, hijo de puta. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. Que es, hay que hacer, o sea, no digo, el cipallismo también sucede porque el imperialismo seduce con sus papelitos de colores, si querés. Con sus tierras. Con sus tierras, lo vimos en tu propia columna, con sus ropas. Con sus deudas del FMI. Etcétera. Pero hay también que pensar qué pasa que no estamos seduciendo a esos cipayos que eligen ir al otro lado. ¿Se puede evitar? No lo sé. ¿Uno puede Eso evitar que pregunta haya bien. ¿Que un haya cipayo? cipayos? Uy, qué buena pregunta, Qué fuerte. Camila. O sea, si Darth Vader existió, ¿por qué no podría existir? Hay cipayos que son recuperables, pero hay cipayos que no lo son. Y después ya te queda la marca, o sea, ¿cómo haces para...? No se vuelve. Y si ya fuiste cipayo, no sé, ¿por qué te creería? Gracias, Camilo. Gracias a ustedes. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Está Julia Mengolini en el estudio. Ahí venimos.